Muy bien, vamos directamente a una de las aristas que tiene este programa, que es la educación, otra es la ciencia y la cultura. En este caso vamos a ir a la cultura, pero muy ligada a la educación, es una amiga de la casa. Vamos a hablar con la presidenta de CADRA, ¿no? Ana María Cabanelas, quien es además dirigente de organizaciones internacionales que nuclean a los representantes de editoriales y de quienes trabajan por la protección de derechos de autor, en este caso ella por Argentina. Ana, vos venís de estos foros, entre otros, ¿no?, de internacionales como en Panamá, donde hubo un seminario sobre derechos de autor en Latinoamérica, y se debatieron estas cuestiones, ¿no?, la protección de los derechos, estas industrias culturales también, ¿no?, que difunden la lectura, también que tienen que ver con campañas. Quería saber cómo está Argentina posicionada respecto a la región. Bueno, Argentina siempre ha sido un país de avanzada, aunque tenemos una ley antigua, emparchada, es una ley muy actual que nos permite trabajar con mucha comodidad. Es un tema muy importante el derecho de autor, y por suerte acá en nuestro país realmente lo cuidamos, porque sin un derecho de autor no tenemos una buena difusión de nuestros contenidos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Así que bueno, yo creo que estamos en una situación bastante buena, con instituciones que funcionan, y tenemos que ponernos contentos. Ajá. Y respecto a otros países que participaron, Perú, Costa Rica, ¿no?, Panamá, México, Venezuela, ¿cómo estamos posicionados? Bueno, por ejemplo, en el campo de los derechos reprográficos, ellos tienen instituciones que se están formando. Nosotros tenemos una de las instituciones, una de las asociaciones de derechos reprográficos más antiguas de Latinoamérica, junto con Brasil. ¿Desde qué año existe CADRA? Nosotros cumplimos 12 años de funcionamiento efectivo. Pero antes funcionábamos como una comisión de la Cámara del Libro, era la Comisión de Derecho de Autor, y desde el mismo grupo formó CADRA. Lo que pasa es que hay legislaciones que son más modernas y que permiten formar una entidad de gestión, y automáticamente todos los editores y todos los autores quedan como miembros de esa entidad de gestión. Acá no, acá cada autor y cada editor se tiene que asociar y autorizar expresamente para el uso de sus contenidos. Dentro de este foro, ¿viste alguna cuestión de alerta respecto al funcionamiento de las industrias culturales, respecto a esto, digamos, inundación, podemos decir, del software libre, de los sitios para bajar libros, del código abierto? Mira, el grave problema que se presenta es esta tendencia que tienen los ministros de educación de la mayoría de los países, que tienen esta idea de que todo tiene que ser libre, y bueno, si todo es libre y los autores no reciben una remuneración por su trabajo, llegará un momento en que no escribirán, porque bueno, de que todos los materiales que se usan en educación no tengan costo o puedan ser copiados libremente, pero tampoco los editores podemos imprimir un libro para que luego copien todo el mundo. Porque la inversión original, desde que te entregan el original hasta que se termina el libro, es una inversión en tiempo y dinero muy importante. Empecemos más atrás, desde que el autor tiene la idea hasta que se ve el libro, todos hemos invertido, y todo el mundo tiene derecho a tener una retribución por su trabajo, ¿verdad? Y si no, no tiene incentivo. Aparte, bueno, las industrias culturales dentro del Producto Bruto Interno de un país cada día pesan más. El derecho de autor cada día pesa más como Producto Bruto Interno, entonces es importante que lo preservemos.
Pero bueno, esa es la tendencia internacional, a que todo sea más accesible, y una cosa es que sea más accesible, con lo cual todos estamos de acuerdo, y otra cosa es que esa accesibilidad no tenga ningún costo. Es decir que lo que estamos viendo en Argentina se está replicando. Los ministerios de educación están ellos mismos elaborando los textos que se distribuyen en las escuelas, ya sean para estudio y para lectura, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Eso pasa en muchos países, sí. Pero bueno, en ese caso hay gente que está proveyendo esos contenidos. O sea, contra eso no podemos ir, porque hay personas que están proveyendo esos contenidos que los han escrito para el ministerio. Claro. Lo que sí nos oponemos es a que tomen el libro de una editorial X, se lo apropie el ministerio y eso lo difunda. Una cosa es que los contenidos los produzca el ministerio, y otra cosa es que se apropie de los contenidos de otros. Lo mismo que, no sé si viste que ha salido una disposición, un acuerdo, se firmó un tratado en Marrakech el año pasado para los invidentes. No, no lo sabía. Bueno, se firmó un acuerdo para los invidentes. Es muy interesante, sí, porque es un acuerdo que les va a permitir, porque acá en la Argentina, por ejemplo, para los invidentes ya hay muchas facilidades. La ley provee esas facilidades. Y ninguno de los editores ni autores nos oponemos, al contrario, estamos muy contentos de que los contenidos puedan llegar de inmediato a los invidentes. Claro. Lo que trata... perdón la redundancia, de lo que trata este tratado, sí, es de que los contenidos pasen a través de las fronteras. Entonces, que una institución del Uruguay le pida a una institución que ya tiene digitalizado un libro que por favor se lo pase. Y está muy bien, porque entonces el trabajo de digitalización, que es costoso, o de conseguir los contenidos, se generaliza y se facilita la circulación de esos contenidos, siempre y cuando se respeten todas las condiciones que pone el tratado, que es que sean instituciones que sean realmente para invidentes y que sean reconocidas y que no afecte a la libre comercialización de la obra. Bueno, esto es... Entonces, si respetamos eso mismo para claro, la educación, bueno, estaría bien. Te piden permiso para digitalizar y vos lo accedes, y bueno, y ese contenido se va a pasar de un país al otro, bueno, está bien. Ahora, por ejemplo, Uruguay estuvo comprando obras literarias digitalizadas, firmó contrato por 2 años, creo, o 1 año, sí, para el uso de las obras digitalizadas, y compró libros interesantísimos. Que esto que se ha hecho con los invidentes es absolutamente correcto, pero bueno, la Unión Internacional de Editores participó en la creación de en este tratado, dio muchas facilidades, propuso muchas cosas, y en este momento, de hecho, los editores del mundo están creando un sitio para de libros digitalizados para facilitar el acceso a invidentes. Estos sitios a veces que encontramos de contenidos y de libros que se pueden bajar, que son supuestamente gratuitos, ¿hasta qué punto no viven realmente del lucro a través de la publicidad o de otras cuestiones? No, es así como vos decís, no son gratuitos, son gratuitos para aquel que los baja. Fíjate que en algunos de esos sitios no solamente viven de la publicidad, sino que se abastecen de aquel que baja un libro, porque le piden como contraprestación que suba otro. Ah, no sabía que suban otro. Hay muchos de esos sitios que vos podés integrar o ser miembro del sitio y bajar los libros que quieras, siempre y cuando, como cuota de ingreso, subas una obra. ¿Una obra propia? Un libro cualquiera que hayas digitalizado. Ah, entiendo. Entonces así es como se forma el catálogo de esos sitios. Claro. Pero es así como vos decís, no es gratuito, porque ellos viven de la publicidad. Claro, ahí digamos ya... Una de las tareas de las instituciones es alertar a los que ponen publicidad en esos sitios, porque a veces hay gente muy respetable. Yo he visto hasta publicidad del gobierno en sitios de esos.
Entonces, claro. Eso no puede ser. El mismo gobierno que quiere regular. Claro, a través pero de... que lo hacen inadvertidamente. Entonces esa es una de las tareas que nosotros como editores tenemos, advertir a la gente que eso están colaborando a que se haga una infracción. Pero además las entidades de gestión de derechos reprográficos se agrupan en una entidad internacional que se llama IFRO, que es la Federación de Entidades de Gestión de Derechos Reprográficos, sí, que tiene sede en Bélgica, y firmamos acuerdos entre nosotros. Entonces yo puedo utilizar el catálogo de la asociación inglesa y poner a disposición de quienes hacen uso legal de los contenidos, una universidad que hace un convenio con nosotros, no solamente va a tener a su disposición el catálogo argentino, sino que va a tener unos 40 catálogos más de los 46 países con los que nosotros hemos firmado convenio. Dentro de esos convenios también tratamos de apoyarnos en el combate de la piratería, tanto en papel como la piratería digital. ¿La piratería qué es, digamos, en términos de definición? Bueno, el pirata es aquel que hace un uso indebido de los contenidos. ¿Pero lo vende o es un usuario, puede ser? No, el usuario es un usuario. El que realmente comete la piratería es aquel que está lucrando con los contenidos de un autor sin tener un contrato y sin pagar por eso. Y que además, como es una actividad totalmente ilegal, tampoco paga impuestos. Entiendo. Entonces es absolutamente negra esa actividad. ¿Y cómo se ve, digamos, se observa más, digamos, esta actividad ilegal? ¿Más en papel, más en la web? No, en este momento es parejo tanto en la web como en papel. Como te decía, estos otros países también están observando lo que está digitalizado y también reciben denuncias. Entonces, muchos de los sitios que están radicados en otros países no los combatimos nosotros, sino que nos ayudan a combatirlos esta red de entidades de gestión. La verdad es que yo creo que si uno puede llegar a un acuerdo y que esos sitios trabajen dentro de la legalidad, y estén dispuestos a bajar los contenidos de aquellos autores y editores que no están conformes con que sus obras estén en ese sitio, porque hay que tener en cuenta esto, Laura, que es muy importante. Está la voluntad del autor, que a veces no están de acuerdo con el editor, pero que a veces el editor no tiene los derechos digitales de la obra. Y si el autor quiere que su obra sea gratuita en el ámbito digital, los editores no podemos ir contra eso. El que es dueño de la obra es siempre el autor. El autor decide y contrata aquello que quiere. Y entonces yo digo siempre en las charlas me toca mucho hablar sobre equilibrio, ¿no? Entre la necesidad de los autores o los deseos de los autores y editores versus las necesidades de los lectores. Yo siempre digo, lo importante es especificar claramente cuál es la voluntad de quien pone ese contenido, de quien sube ese contenido. Yo no quiero dar mis contenidos gratis, no los doy gratis, porque estoy convencida de que mis contenidos tienen el valor suficiente como para que a la gente le interese pagar por ellos. Pero hay autores que lo que les interesa es la difusión. Entonces, bueno, en lugar de venderlos a través de una editorial, los ponen en Creative Commons. Funcionan a través de Creative Commons. Entonces vos te estás autorizado, porque están en Creative Commons, a hacer un uso determinado de esos contenidos. Una de las cosas que se determina es el derecho de cita, que vos no uses ese contenido sin citar de dónde lo obtuviste. Como decimos los periodistas, la fuente, ¿no? Exactamente. Sin citar de dónde lo obtuviste. Pero bueno, eso es algo que es la voluntad del autor. Que quiere regalar esos contenidos. No vamos contra eso. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en las universidades, en el ámbito educativo, ya yendo a eso, por ejemplo, a UDEVA, y hay universidades en todo el mundo que ya digitalizaron toda su biblioteca, ¿no? O van camino a eso como UDEVA, y hay muchos autores que no viven, que no sabemos si quieren o no estar, ¿no? Dentro de esa modalidad. Haberse comunicado con los herederos, salvo que la obra tenga más de 70 años.
Ajá. No, más la obra no. De 70 años a partir del fallecimiento del autor. Claro. En ese caso entra en el dominio público y en ese caso es el Fondo Nacional de las Artes el que va a pedir un porcentaje de los derechos de autor. Bien, te agradezco muchísimo. Yo no sé si te quedó algo por contarme. Realmente hay que apuntar siempre algunos temas porque lo tuyo es tan vasto que podemos hablar de educación, cultura, ¿no? Digamos, se encuentran, tienen muchos puntos de encuentro tus tareas. Sí, que en realidad giro alrededor del libro y el libro claro. es todo eso, gracias a... Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por este espacio tan grande y por la difusión que das a las tareas.